Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este jueves 21 de noviembre, jueves en que celebramos la memoria de la presentación de la bienaventurada Virgen María. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy día continuamos leyendo el libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículos 1 al 10. Yo, Juan, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que gritaba con fuerte voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y de romper sus sellos? Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni ver su contenido. Lloré mucho, porque no había nadie digno de abrir el libro y de ver su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: Ya no llores, porque ha vencido el león de la tribu de Judá, el descendiente de David. Él va a abrir el libro y sus 7 sellos. Vi entonces junto al trono, en medio de los 4 seres vivientes y de los ancianos, un cordero. Estaba de pie y mostraba las señales de haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y al tomarlo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero con sus cítaras y sus copas de oro llenas de incienso, que significan las oraciones de los santos, y se pusieron a cantar un cántico nuevo diciendo: Tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios hombres de todas las razas y lenguas, de todos los pueblos y naciones, y con ellos has constituido un reino de sacerdotes que servirán a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Palabra de Dios. Las palabras que acabamos de leer del libro del Apocalipsis las podemos resumir de un modo sumamente claro y sencillo. La idea principal que se nos está transmitiendo es el libro de la vida, sellado por 7 sellos, escrito por un lado y por el otro, y que nadie puede abrir. El libro de la vida, es decir, aquel que conduce a la vida, aquel que conduce a la vida eterna, es decir, la salvación. Y llega el Cordero que ha sido sacrificado, que ha sido inmolado. ¿Quién es ese Cordero? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el único, porque no hay nadie más que pueda abrir este libro y romper sus sellos. ¿Qué significa? Significa algo muy claro y muy simple. Solo hay un Salvador, nadie más, solo el Cordero de Dios, ese que ha entregado la vida por nosotros, es el único por el cual podemos ser salvados. No existe otro Salvador. Recuerda que el día de ayer, leyendo el libro del Apocalipsis, veíamos cómo las palabras de San Juan entran en la explicación de lo que sucede en la Santa Misa. Toda esta visión que está teniendo Juan es justamente producida dentro de la celebración dominical de la Santa Eucaristía. Y entonces continuamos viendo pequeñas chispas, porque no podremos comprender la inmensidad de lo que significa la celebración de la Eucaristía, la celebración de la Santa Misa. Y entonces comenzamos a apreciar los detalles que se nos pueden quedar escondidos en la lectura del Apocalipsis. Juan ve en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro.
Es un libro precioso, escrito por dentro, por fuera y sellado con 7 sellos. Esta imagen iconográfica la vamos a encontrar en tantos lugares dentro de la iglesia y es una imagen bellísima. El Cordero del Apocalipsis, que se representa con un cordero que lleva una bandera victoriosa y está acostado sobre un libro que tiene 7 sellos. Esa imagen no sale de otro lugar, sino de esta lectura del Apocalipsis. Y es un signo tan hermoso porque cuando vemos este cordero sobre el libro que tiene 7 sellos, lo que estamos representando es la salvación realizada por nuestro Señor. Y vi un ángel poderoso que gritaba con fuerte voz: ¿quién? ¿Quién es digno de abrir el libro y de romper sus sellos? Pero nadie. Nadie, fíjate bien la profundidad de este nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni ver su contenido. Nadie, nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No existe nadie que pueda abrir este libro, que es el libro de la vida. Esto le da un pesar tremendo a Juan. Lloré mucho. ¿Por qué? Porque no había nadie para abrir este libro y si no se abre este libro, entonces significa que no hay salvación para nadie. Y uno de los ancianos le dice: ya no llores. Ha vencido el león de la tribu de Judá, el descendiente de David, y él va a abrir el libro y sus 7 sellos. Ya no llores. ¿Por qué? Porque estamos participando de esa salvación. Esto es lo que ocurre en la Santa Misa. En la Santa Misa nosotros participamos de ese acto redentor, de ese acto salvador de nuestro Señor Jesucristo, realizado una vez para siempre, pero participamos y actualizamos ese sacrificio y nos unimos a su sacrificio. Y resulta que entonces se produce esa victoria. ¿Para qué vamos a misa? Todos los días podemos ir a misa, pero lógicamente tenemos la obligación mínima de ir a misa todos los domingos. ¿Por qué? ¿Por qué voy a misa? Y la primera respuesta que tiene que dar el cristiano es: voy para participar de la victoria de Cristo. Yo participo de la Santa Misa porque quiero ser partícipe de esa victoria. Porque además, si yo me hago partícipe de esa victoria, entonces significa que estoy apuntando mi vida a la participación de esa victoria, que significa la vida eterna. Cuando una persona no va a misa el domingo, no es simplemente: es que no pude, es que no alcancé, es que en mi corazón no hay el anhelo de participar de la victoria de Cristo. Muchos ni siquiera se dan cuenta de que vamos a misa el domingo justamente porque el domingo es el día de la resurrección de Cristo. Es decir, el día en que nos alegramos. ¿Por qué? Porque ha sido vencido el pecado y la muerte. Y por esa victoria nosotros podemos revestirnos de esperanza para saber que podemos vencer el pecado en Cristo y que con Cristo participaremos también de esa victoria sobre la muerte, que es la resurrección. Se lo describe como el león de Judá. El león de Judá, y entonces se evoca a la antigua alianza. Pero resulta que la imagen que se le presenta a Juan no es la de un león, sino que entonces vio a los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero. Vio junto a ellos a un cordero. Un cordero. La imagen del cordero es la imagen ¿de qué? De aquel animal que es elegido para el sacrificio en la Pascua. Y entonces no es cualquier cosa. Y entonces comenzamos a entender la profundidad de cómo ha sido llamado nuestro Señor por Juan el Bautista en el inicio de su vida pública. Este es el Cordero de Dios. Y entonces la imagen del Cordero se comienza a ver en su inmensidad. Estaba de pie y mostraba las señales de haber sido sacrificado.
Recuerda cómo se presenta nuestro Señor Jesucristo después de su resurrección, donde las señas de su pasión siguen estando presentes a pesar de su cuerpo glorioso, y por eso le puede mostrar las manos a sus discípulos y decirle: miren los agujeros por donde entraron los clavos, la herida en el costado que sigue abierta a pesar de estar vivo, de haber resucitado, de tener un cuerpo glorioso. Tiene 7 cuernos y 7 ojos que son los 7 espíritus de Dios. Es decir, se lo comienza a describir a este cordero como Dios mismo. Y sí, ese hombre que es Jesucristo es a la vez verdadero Dios. Y su sacrificio, su gracia es para todo el mundo, enviado por toda la tierra. Se acercó, tomó el libro en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y al tomarlo, los 4 seres vivientes que veíamos ayer son los 4 evangelistas y los 24 ancianos que representan la antigua alianza con los 12 pueblos de Israel y los 12 apóstoles del Cordero. Se postraron ante el Cordero con sus cítaras y sus copas de oro. ¿Para qué? Para significar las oraciones de los santos, las oraciones que estamos haciendo todos nosotros en la participación de la Santa Misa. Y entonces viene ese cántico precioso. Tú, solamente tú eres digno de tomar el libro, de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque solo tú eres el sacrificado. Y con tu sangre compraste para Dios hombres de todas las razas y lenguas, de todos los pueblos y naciones, y con ellos has constituido un reino de sacerdotes. Fíjate cómo se expresa entonces la idea de ese sacrificio redentor que ha hecho digno a Jesucristo de abrir el libro. ¿Para qué? Para entregar la gracia y la vida a todos. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos 41 al 44. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán, de trincheras te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. Las palabras proféticas de nuestro Señor Jesucristo se cumplieron. Delante de Jerusalén llora el Señor, lloró por ella, porque es la ciudad amada de la antigua alianza, esa ciudad que representa esa alianza de Dios con el pueblo que se ha manifestado en la construcción del templo y cómo se ha mantenido en el templo el arca de la alianza. Y aun cuando se perdió después el arca de la alianza, Dios ha prometido su permanencia en ella. Pero llega el momento de constituirse la nueva alianza. ¿Por qué? Porque Jerusalén, que no es simplemente los muros de Jerusalén, sino la gente de Jerusalén, no ha querido vivir a la altura de esa alianza. Como decía, la profecía de nuestro Señor se cumplió. Jerusalén fue arrasada, tal y como lo dice el Señor, en el año 70. Fue destruido todo. Y hasta hoy no existe el templo de Jerusalén. El templo fue arrasado. Del templo de Jerusalén solo queda lo que hoy se conoce como el muro de los lamentos. Es el único pedazo de muro que quedó de ese antiguo templo de Jerusalén, que ya había sido destruida. No era el templo original de la época de Salomón, ese que fue concebido por el rey David. Ya ese también había sido destruido. El nuevo templo, que es aquel en el cual estuvo nuestro Señor Jesucristo, fue arrasado. Llegará el día en que van a llegar los enemigos. ¿Pero por qué? Porque no se aprovechó la oportunidad. Y entonces esto es importantísimo porque nos permite interpretar el Evangelio no dirigido hacia otros, sino dirigido hacia mí.
Fíjate en las palabras que nos dice el Señor. Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz. ¿Cuántas personas viven sin paz en su corazón, viven sin paz en su vida? Y anhelan siempre descubrir la paz externa. Y andan buscando, angustiados, la paz externa. Y están convencidos que no tienen paz. ¿Por qué? Porque desde afuera no me llega la paz. El otro día estaba justamente conversando con una persona que me decía, pero es que yo lo que quiero es que me dejen en paz y así poder estar tranquilo. No, no va a suceder ni lo uno y aunque sucediera, no va a suceder lo otro. Aunque todo el mundo te dejara en paz, no vas a tener paz. Y no vas a tener paz porque la paz no viene desde afuera. La paz no viene desde fuera. La paz nace en la paz interior. Y la paz interior se vive en la medida que yo vivo reconciliado con el Señor. Que yo vivo verdaderamente en armonía con el Señor. Y en esa paz descubro que es necesario estar en paz con los demás y no estar en guerra con el mundo. Pero porque nace de esa paz interior. Si no tengo paz interior, el mundo puede darme toda la paz que yo quiera y aún así no viviré en paz. Por eso las palabras de nuestro Señor se aplican a cada uno de nosotros si tú comprendes lo que puede conducirte a la paz. Si no quieres comprender lo que te conduce a la paz, entonces no podré hacer nada. Está oculto a tus ojos. Y ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. ¿Quién no aprovecha las oportunidades? Cada uno de nosotros. Lógicamente, el pueblo de Israel ha tenido sus posibilidades. El pueblo de Israel ha tenido a lo largo de la historia todas las posibilidades necesarias para vivir en la alianza con el Señor. Y cada uno ha aprovechado. No se trata de que todo el pueblo de Israel ha tirado a la basura la alianza, no. Por eso los primeros cristianos, ¿de dónde salen? De ese pueblo de Israel. Por eso el camino inicia justamente ahí en la predicación del Evangelio a los mismos israelitas, a los mismos judíos. Y son tantos, efectivamente, los que aceptan el camino de nuestro Señor. Pero la mayoría no. La mayoría de los israelitas no aceptó el camino del Señor. Bueno, y esas palabras dirigidas a ti y a mí, ¿qué significan? Porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. No tengo paz en mi vida porque no estoy aprovechando las oportunidades que Dios me da. Puedo buscar culpables en todos lados, puedo echarle la culpa al mundo entero, pero no, la culpa es mía. Si no hay paz en mi corazón, es solo por culpa mía. Podré pasarme la vida diciendo que no, que es culpa de que no me tratan como yo quiero, que no me dejan en paz, que no me dejan tranquilo, que hacen esto, que no hacen lo que yo quiero y por eso yo no tengo paz. Síguete mintiendo, síguete engañando, síguete tapando los ojos. No vas a conseguir la paz aunque el mundo te la dé. La paz viene del Señor y se vive sobre todas las cosas como paz interior en la reconciliación con Él que llena nuestro corazón de esperanza hacia la vida eterna. Si mi corazón no apunta a ella, a la vida eterna, si mi corazón solo apunta hacia las cosas de este mundo y a la paz en este mundo, entonces nunca aprovecharé la oportunidad que me da el Señor.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.